la hemos llamado la civilización de la convivencialidad. Y esa civilización de la convivencialidad tiene base firme. El chavismo ha desplomado a Venezuela. El balance que se puede hacer del chavismo es la cosa más desastrosa. Una agricultura arruinada, un desempleo creciente, una inflación inmensa, aumenta la deuda interna, aumenta la deuda externa. Hay ya los roces del gobierno con el movimiento obrero. Este gobierno es antiobrero, está contra el movimiento obrero, está contra el movimiento campesino, está contra el movimiento indígena, está contra el movimiento estudiantil. Por eso es satisfactorio ver que lo que hayas tú podido haber logrado, Enrique, de que reúnas para una conversación a tres corrientes importantes que, aún con criterios diferentes en algunos aspectos, coinciden en la búsqueda de una tercera fuerza que enfrente a la fuerza de derecha gubernamental chavista y que enfrente a la fuerza de oposición clásica del punto fijismo de derecha también, y que esa tercera fuerza es una fuerza que aglutinará a los grandes sectores, y en esa misma tercera fuerza estarán los sectores patrióticos, revolucionarios, democráticos de cada una de las otras fuerzas de la derecha, porque vendrán allá, porque es su único camino venezolano para comenzar la emancipación. Pero esa emancipación no podrá ser solo de Venezuela. En la era de los misiles, nosotros sentamos al padre Mundo, a Enrique y al general Visconti en Miraflores con un programa verdaderamente nacionalista, popular, ecológico, con un programa que rompa con lo que se llama, y esto es clave para Venezuela, esto es clave, el rentismo petrolero, así si viene una invasión para Venezuela. Entonces, ¿qué va a hacer el padre Mundo? ¿Qué va a hacer el general Francisco Visconti? ¿Y qué va a hacer Enrique? ¿Y qué van a hacer todos estos muchachos y muchachas que están aquí? Pasar a la clandestinidad en toda América Latina para un solo ejército en todo el continente. Volveremos a la época, fíjense que se han presentado 4 oportunidades en la historia de América Latina en que ha habido continentalismo en la resistencia. La llegada de los españoles llevó a los indios a una resistencia continental. La independencia llevó a los latinoamericanos a una resistencia continental. Y la época de los años 60 llevó a los latinoamericanos a una resistencia continental. Estamos otra vez, y por eso decía, en una era estelar, en la etapa de la guerra continental contra la civilización capitalista occidental. Bien, Douglas, ahí el padre del Mundo y al general Francisco Visconti, se aproxima un proceso electoral. A la gente se le ha creado el espejismo, sobre todo al chavismo, de que a través de los procesos electorales se pueden hacer revoluciones. Pero lo que es más grave aún, desde ese poder donde está el presidente Chávez, él convoca a hacer una revolución. Desde ese poder se puede hacer revoluciones, en primer lugar. Y en segundo lugar, la salida electoral realmente puede provocar cambios y transformaciones profundos que dignifiquen la vida del pueblo venezolano. ¿Qué dice usted, mi general? Bueno, yo insisto en el planteamiento que nosotros trajimos a este seminario, ¿no? Yo insisto en que el problema no es el mecanismo utilizado. El problema es la definición original de lo que se va a hacer como sociedad. Si existe esa definición y hay claridad en la definición de identidad nuestra, en la definición de nuestro entorno, pues el mecanismo puede ser electoral, puede ser por la vía revolucionaria, independientemente del mecanismo que se vaya a utilizar. Lo fundamental es la definición y la claridad, porque insistimos, sea por vía de los hechos, como ustedes lo intentaron en la década de los 60, sea por la vía electoral, el gran inconveniente es que seguimos buscando la solución en unos planteamientos diferentes a los nuestros. Entonces, aun cuando se llegue al poder por la vía de hechos, se llegue al poder por la vía electoral,
el proyecto que se va a establecer seguirá produciendo frustraciones porque no es el proyecto que va a responder a las necesidades propias que nosotros tenemos. Entonces, independientemente del mecanismo que se use, pues los resultados serán negativos si seguimos enfrascados en los planteamientos eurocéntricos, dominantes o hegemónicos que se impusieron aquí a partir de 1498. Esa es mi humilde opinión. ¿El mundo qué dice? Ciertamente que la visión y la acción de esta reproducción, de alguna manera, de la democracia representativa, que en un discurso y teóricamente se dice que se plantea superar por una democracia protagónica, participativa, etcétera, etcétera. Bueno, solo se queda allí, en el mero discurso, porque la realidad es que a través de esta visión y relación de poder de la propuesta electoral, no se hace sino secuestrar la participación, la organización y el ejercicio del poder soberano y popular. Y de alguna manera, por tanto, se está reproduciendo estos mismos vicios y este mismo modelo de democracia representativa, que no es sino la democracia burguesa, ¿verdad?, de todos los tiempos, y que ahora bajo otro camuflaje o bajo otra forma, otra fachada, llámese socialismo, etcétera, bueno, que no busca sino encubrir y reproducir un mismo modelo que termina finalmente secuestrando, ya digo nuevamente, la participación, la organización y los recursos, finalmente, los recursos, porque ese es el fin último, secuestrar los recursos de la renta petrolera para mantener un modelo de Estado burocrático y finalmente antipopular, como muy bien pues lo ha expresado el comandante Douglas en cuanto a los rasgos de este gobierno. Ha sido antipopular porque ha estado contra el movimiento obrero, contra el movimiento estudiantil, contra el movimiento campesino, contra el movimiento indígena y los demás movimientos. Y finalmente busca una salida a todo esto a través de la propuesta electoral para perpetuarse, porque solo es la manera de legitimarse y perpetuarse en el poder con una minoría. Bien, amigos televidentes, están oyendo ustedes las opiniones del comandante Douglas Bravo, del padre Edmundo Cadenas, representante de la Teología de la Liberación, y del general Francisco Visconti, jefe de la insurrección del 27 de noviembre. Vamos a continuar en este conversatorio con ellos sobre la realidad latinoamericana, sobre la realidad venezolana, pero más que todo vamos en este momento a identificar, a cumplir compromisos de carácter comercial, y regresamos con Douglas Bravo, Edmundo Cadenas y el general Francisco Visconti.